Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi curso de español. Soy Alberto Salles y hoy día vamos a ver las obligaciones, cómo se expresan las obligaciones en el español. Es decir, cuando se da una orden para que las personas cumplan o cuando las personas expresan estas obligaciones. En el español hay tres maneras de formular la obligación y aquí les presento. La primera son las obligaciones de orden general. Después existen las obligaciones de orden particular y luego las obligaciones de orden, entre comillas, moral. Es decir, las que tienen un imperativo ético o tienen un cuadro de cumplimiento legal, de legitimación. Ya les explicaré luego. Veamos el primer caso, las obligaciones de orden general. En ese caso se utiliza el verbo haber en la tercera persona del singular en su función impersonal, más el relativo que y más un infinitivo. Y aquí en el ejemplo decimos, escuchad, hay que ayudar a los niños. Cuando yo quiero hacer cumplir esta obligación, me estoy refiriendo a un grupo de personas, pero a nadie en particular. En ese caso, lo digo, se utiliza hay más el relativo que más un infinitivo. Escuchad, hay que ayudar a los niños. Cuando la obligación quiero que sea cumplida por alguien en particular, voy a utilizar el verbo tener al indicativo en el presente. Después el relativo que y el infinitivo. En el ejemplo, escuchen lo que digo. Omar, tienes que ayudar a los niños. Aquí Omar es una persona concreta, entonces estoy usando el verbo tener, el relativo, el infinitivo y después ya el complemento. Omar, tienes que ayudar a los niños. Y en el tercer caso, en las obligaciones de orden moral, vamos a utilizar solamente el verbo deber y un infinitivo. En este caso no vamos a utilizar el relativo. En el ejemplo decimos, para que veamos el cuadro moral, el cuadro ético de la frase, yo le he puesto, en un naufragio primero debemos ayudar a los niños. Debemos más el infinitivo. Entonces, aquí estamos en una situación difícil, moralmente tenemos que ayudar primero a los niños. Entonces, les repito, en un naufragio primero debemos ayudar a los niños. Hagamos un resumen. En las obligaciones de orden general se utiliza hay más el relativo que más el infinitivo. Escuchad, hay que ayudar a los niños. En el segundo caso, en las obligaciones de orden particular, se utiliza el verbo tener más el relativo que más el infinitivo. Omar, tienes que ayudar a los niños. Y en el tercer caso, en las obligaciones de orden moral, se utiliza deber más el infinitivo. En un naufragio, primero debemos ayudar a los niños. Y en este caso, en el caso de la obligación de orden moral, volviendo al principio, también se dan las obligaciones que están encuadradas de cierta legitimidad, que deben ser legitimadas. Por ejemplo, yo digo, para conducir un automóvil, el conductor debe tener una licencia de conducir o el conductor debe tener un permiso de conducir. Bueno, esas son las tres maneras de expresar la obligación en el español. Es decir, hay un matiz en cada una de ellas.
aunque en el lenguaje de todos los días, en el lenguaje coloquial, uno suele intercambiar las diferentes formas según el uso y la especificación será dada por todo el contexto de la comunicación. Ahora pasemos a ver algunos ejemplos concretos para entender mejor esto de la obligación en el español. Bien, aquí tenemos 5 ejercicios. Les pido que me ayuden a completarlos. El primero dice, para ir a la embajada, tomar un taxi. ¿Qué pondríamos? Para ir a la embajada, ¿debo tomar un taxi? ¿Hay que tomar un taxi? ¿O tienes que tomar un taxi? Lo mejor que corresponde aquí es poner hay que. ¿Por qué? Porque es una obligación de orden general. No hay una persona en concreto a la que se está dirigiendo la obligación. En la segunda frase tenemos lo siguiente. Si no posees carro, ¿debes tomar un autobús? ¿Tienes que tomar un autobús o hay que tomar un autobús? Como vemos, si no posees carro, está dirigido a una persona en particular. Entonces ponemos, si no posees carro, tienes que tomar un autobús. En el tercero, vean, en la frontera, presentar mi pasaporte. Aquí vamos a utilizar la obligación de orden moral, porque aquí hay un cuadro legal. Para pasar una frontera se necesita presentar imperativamente un pasaporte. Entonces digo, en la frontera debo presentar mi pasaporte. ¿Por qué debo presentar mi pasaporte? Porque se refiere a la primera persona gramatical. En la cuarta tenemos la siguiente frase. En la aduana, espacio, pedir información. ¿Qué es lo que pondríamos? En la aduana hay que pedir información. ¿Por qué? No es una obligación de orden moral o de un cuadro de legitimación, sino simplemente es una obligación de orden general. Y finalmente tenemos la siguiente frase. María tiene un examen. ¿Qué diríamos aquí? Tiene que estudiar mucho. Tiene que. Es decir, es una obligación de orden particular. María tiene un examen, es una persona particular concreta, tiene que estudiar mucho. Entonces, con estos ejercicios hemos aplicado las 3 fórmulas con las cuales se expresa la obligación en el español, que en realidad en el lenguaje cotidiano pueden matizar de manera específica estas órdenes y obligaciones a las cuales nos referimos. Y con eso no me queda más que despedirme y decirles hasta una próxima oportunidad. Adiós y gracias como siempre por seguir el canal.